¿Qué pasaría si el cuerpo humano fuera sometido a una presión tan extrema que literalmente explotara desde adentro? Suena a ciencia ficción, a una escena exagerada de alguna película de terror, pero no lo es. Esto ocurrió. Y no solo una vez. Lo más inquietante es que podría volver a pasar. La historia que estás por escuchar no es apta para sensibles. Iniciaremos con un caso documentado que aún provoca escalofríos a los investigadores forenses. En 2008, en una clínica de Tokio, Japón, una cámara hiperbárica fue utilizada para una sesión de oxigenoterapia, un tratamiento que en teoría es seguro. Pero algo salió mal. Muy mal. Una chispa, un error técnico. Y en cuestión de segundos, el interior de la cámara se convirtió en un horno a presión. La víctima murió al instante. O al menos eso creemos, porque su cuerpo se desintegró en pedazos tan pequeños que la recolección se volvió una tarea quirúrgica. Solo quedaron fragmentos. La piel fue arrancada, los órganos comprimidos, y el cráneo explotó como si hubiera sido presionado desde dentro. Aunque suene brutal, la ciencia detrás de esto es aún más fascinante y perturbadora. Para entender qué pasó, primero hay que comprender qué es exactamente una cámara hiperbárica. Se trata de un equipo médico que aumenta la presión atmosférica para permitir que el oxígeno se disuelva más eficientemente en la sangre. Esto se usa para tratar heridas que no cicatrizan, infecciones graves, intoxicaciones por monóxido de carbono y lesiones por buceo profundo. En su estado normal, el cuerpo humano funciona a una presión atmosférica estándar. Pero al elevar esta presión en una cámara, los gases que respiramos, especialmente el oxígeno y el nitrógeno, se comportan de manera distinta. El oxígeno se vuelve un poderoso sanador, pero el nitrógeno puede ser un asesino silencioso. En condiciones normales, el nitrógeno se encuentra disuelto en nuestros tejidos. Pero si hay un cambio súbito en la presión, ese nitrógeno puede formar burbujas dentro de la sangre, en lo que se conoce como embolia gaseosa. Imagina pequeñas esferas de aire viajando por tus arterias, bloqueando el paso de la sangre, deteniendo órganos, provocando dolor agudo, parálisis o la muerte. Ahora imagina que esa presión no solo cambia de forma abrupta, sino que además se combina con un aumento de temperatura o con una concentración anormal de oxígeno. El resultado no es solo una descompresión, es una ruptura interna. Hay un efecto físico conocido como la ley de Boyle, que explica que a medida que la presión aumenta, el volumen del gas disminuye y viceversa. Si un cuerpo es sometido a una presión muy alta, los gases se comprimen. Pero si esa presión se libera súbitamente, los gases se expanden, y lo hacen violentamente. Eso fue lo que sucedió en múltiples incidentes, no solo en Japón, sino también en instalaciones médicas de Estados Unidos y Rusia. Uno de los casos más brutales fue el de un buzo profesional en el Mar del Norte, que sufrió una descompresión explosiva al ser subido a la superficie sin respetar las pausas necesarias. Su cuerpo literalmente se abrió desde dentro. La sangre brotó por todos sus orificios, los pulmones se colapsaron y su abdomen se inflamó en segundos hasta explotar. La autopsia reveló múltiples rupturas internas y burbujas de gas en el corazón. Parecía como si su cuerpo hubiera hervido por dentro. Y es que, técnicamente, eso fue lo que ocurrió. Bajo ciertas presiones, los líquidos corporales pueden alcanzar puntos de ebullición que no imaginaríamos. Cuando se pierde esa presión de golpe, se forman gases en lugares donde no deberían existir, dentro de los ojos, en el cerebro, entre los músculos, incluso en los huesos. Pero, ¿cómo es posible que algo que se usa con fines médicos termine causando una muerte tan atroz? La respuesta está en la delgada línea entre el uso correcto de la tecnología y un error humano. En varios de estos casos, lo que provocó el desastre fue una chispa, una mala instalación eléctrica, una fuga de oxígeno o la impaciencia de alguien que no respetó los protocolos. En ambientes con presión elevada, una simple chispa puede detonar una explosión interna. El oxígeno puro alimenta las llamas, y el cuerpo humano es altamente inflamable. No en el sentido de quemarse como la madera, sino porque está compuesto mayormente de agua y grasa.
Y cuando esos componentes se calientan, se expanden. Si se calientan lo suficiente, pueden literalmente romper el cuerpo desde dentro. Hay informes forenses que describen cómo, en algunos casos, los globos oculares salieron proyectados. Las uñas fueron arrancadas por la presión. Incluso se han documentado casos en los que el estómago se reventó y el contenido fue encontrado en el techo de la cámara. Puede sonar grotesco, pero es parte de la realidad que muchos desconocen. Y aquí viene la parte más inquietante. Esto podría volver a pasar. Aunque las cámaras hiperbáricas modernas tienen múltiples sistemas de seguridad, no están exentas de fallas. Muchas veces se usan en clínicas privadas sin supervisión médica adecuada. Algunas se venden incluso como tratamientos estéticos, en países donde la regulación es más laxa. Gente entra en estas cámaras para rejuvenecer la piel, mejorar la oxigenación del cerebro o curar el cansancio, sin saber que, si algo sale mal, podría no salir nunca. Y no por desmayo, sino porque su cuerpo, al ser expuesto a un cambio brusco de presión, podría colapsar como un globo pinchado desde adentro. Ahora que sabes esto, ¿confiarías en un tratamiento así? ¿Te meterías en una cámara donde un simple error eléctrico puede transformar tu cuerpo en una bomba interna? A veces, lo que parece un avance médico revolucionario esconde riesgos tan intensos como los que solían verse en los campos de guerra. El cuerpo humano es una máquina increíble, pero también es una estructura vulnerable, delicada, frágil ante las fuerzas de la naturaleza y los errores humanos. Si este tema te pareció impactante, no olvides suscribirte, porque en este canal revelamos las realidades más asombrosas, perturbadoras y escondidas de nuestro mundo. Y esta es solo una de muchas. ¿Te atreves a seguir escuchando?